Hola papás, yo soy Leslie. Bienvenidos a mi pequeño mundo Montessori. Comenzaremos por introducir qué es el modelo educativo Montessori. Este modelo educativo fue ideado por la educadora y médica italiana Maria Montessori a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este modelo educativo se hace énfasis por la actividad dirigida por el niño y la observación clínica por parte de la guía. El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple y real, donde cada elemento tiene su razón de ser para el desarrollo de los niños. Maria Montessori estudió a varios educadores, los cuales tuvieron influencia en su pensamiento para crear su modelo educativo. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor y educador suizo del siglo XVIII, argumentó que los niños aprendían mejor cuando tenían la oportunidad de moverse libremente en un ambiente natural y cuando ellos elegían lo que debían aprender. Pestalozzi, pedagogo y educador suizo de mediados del siglo XVIII, hacía hincapié en un programa educativo donde los maestros guiaran más que forzar un aprendizaje. De esta manera, los estudiantes tenían la oportunidad de observar y practicar habilidades. Pestalozzi incluyó en su programa ejercicios físicos y canciones, eliminando el tradicionalismo, donde los niños se focalizaban en escuchar, leer y memorizar. Robert Owen, empresario y socialista británico de finales del siglo XVIII, miraba la educación como una respuesta para un cambio en la sociedad. En 1816, abrió una escuela infantil que incluía canto, baile, juego al aire libre, jardinería, estudio de la naturaleza, puesto que creía que era mejor que dar lecciones, memorización y castigo de los errores. Friedrich Frobe, quien estudió varios años a Pestalozzi, fue un pedagogo alemán de finales del siglo XVIII, quien creó la educación preescolar y el concepto jardín de infancia. Montessori creía que los niños pasaban por un periodo de mente absorbente desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, como si sus cerebros funcionaran como una esponja que absorbieran toda la información. Montessori creía que son periodos de tiempo en los que con amplias oportunidades los niños son absorbidos y enfocan sus energías y sus atenciones en una sola cosa, por ejemplo, el lenguaje, el orden o la estimulación de los 5 sentidos. La doctora Montessori creía que los niños debían tener un ambiente con calma, seguridad, belleza, orden y materiales y actividades para aprender con un propósito. Los niños aprenden más rápido cuando corrigen sus errores ellos mismos que cuando los corrige un adulto. Creía que era la mejor manera en la que los niños practicaran y desarrollaran sus habilidades motoras finas, gruesas, la independencia, la confianza, lo cual incluye limpieza, preparación de comida y cuidado del ambiente. Montessori mencionó que el desarrollo del niño surge de la necesidad de adaptarse a su entorno. Es decir, el niño necesita darle sentido al mundo que lo rodea y se construye a sí mismo a través de ese mundo. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!